Hola, chicos. Sean bienvenidos a mi canal. Hoy, gente, lo sé, me tardé en subir este fic. Bueno, en sí me tardé porque no quería hacerlo como los demás. El inicio de este fic va a ser diferente y, bueno, hay cosas que quiero aclarar. La personalidad de este Naruto se va a ir mostrando en el transcurso del fic, a través de flashbacks, sus habilidades y su forma de ser. Claro, en ese capítulo di una introducción y mostré un recuerdo, pero gente, espero que les guste este fanfic. Descargo de responsabilidad. Ni los personajes de DXD ni los de Naruto son míos. Créditos a sus respectivos creadores. Si quieres que traiga más seguido este tipo de contenido, te pido que dejes tu like y te suscribas. Lo único que es mío es la historia. Y bueno, gente, espero que les guste. Si ven que el fic anda algo flojo, es porque andaba algo agobiado con mis tareas y con mi trabajo, y sumándole que sentía que el mundo se me caía encima. Bueno, no se me ocurrieron ideas por otras razones, pero aún así les traje el fic. Espero que les guste. Gente, comenten las posibles parejas. Gabriel es una de ellas, y no sé quién más añadir. Bueno. Sin más los dejo con el fic que se titula El Lucifuge del Apocalipsis. El aire nocturno, denso y cargado de la humedad de la ciudad, envolvía a Naruto mientras caminaba por las calles oscuras. De su bolsillo, extrajo una cajetilla de cigarrillos, la observó un instante, seleccionó uno y, con un encendedor, lo prendió. El humo, una breve nube blanca, se disipó en la noche mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios. Fue entonces cuando el mundo cambió. Las calles sombrías se transformaron en un espectáculo de luces neón y automóviles deportivos. Mujeres hermosas, vestidas con atuendos provocativos, lo observaban con una fascinación casi hipnótica. Naruto, sin dejar de sonreír, continuó caminando, su mirada recorriendo cada rostro, cada curva, cada detalle. Era consciente del poder que ejercía, del atractivo que irradiaba, y lo disfrutaba. Una joven se acercó, su belleza cautivadora, y le invitó a entrar en el Lux, un antro de placeres prohibidos donde la palabra límite carecía de significado. Las fiestas allí eran legendarias, un remolino de drogas, sexo desenfrenado y un hedonismo sin restricciones. Naruto conocía la reputación del lugar, la adrenalina que prometía, y aunque la idea le atraía, también apreciaba la belleza elegante del local, el brillo sofisticado que ocultaba su oscuridad intrínseca. Le fascinaba observar a las mujeres bailar en las barras de tubo, su cuerpo un arte en movimiento, una expresión de sensualidad. No era un pervertido, lo aclaraba para sí mismo, sino un admirador de la belleza femenina en todas sus formas. Naruto, con una sonrisa enigmática, aceptó la invitación de la joven. En su mente, una danza de pensamientos se desarrollaba, la promesa de la noche, el peligro latente, el deseo y la tentación que se entrelazaban. Le entregó su número a la joven, un gesto casual que ocultaba un propósito más profundo. Una larga fila de mujeres esperaba ansiosamente para interactuar con él, ansiosas por un momento de su atención, un instante de conexión con su aura magnética. La escena era un microcosmos de deseo y anhelo, un reflejo de la naturaleza humana en su estado más crudo y visceral. Naruto, en medio de ese caos, se sentía como un depredador elegante, un maestro del juego, jugando con sus víctimas con un dominio calculador. El contacto físico era casi inevitable, pero él se movía con una gracia felina, esquivando las manos que trataban de agarrarlo. En ese momento sintió una presencia oscura, una fuerza hostil que emanaba una repugnancia palpable. Esa presencia era un demonio renegado, una entidad de oscuridad inmunda que lo había rastreado hasta allí. La sensación de corrupción era casi física, un olor a podredumbre espiritual que impregnaba el aire. Naruto, sin embargo, se mantuvo imperturbable. Su ropa impecable, un símbolo de su rechazo a la oscuridad que lo rodeaba, fue su escudo contra la contaminación del demonio. El demonio atacó, liberando un torrente de oscuridad y destrucción, una furia demoníaca destinada a consumir a Naruto. Pero este se preparó. Con las manos juntas en posición de oración, imploró una ayuda divina. Un rayo cegador bajó del cielo, purificando el callejón y convirtiendo al demonio en cenizas. De la luz surgió Gabriel, un serafín de belleza sobrenatural, con un físico que desafiaba la descripción. Su cuerpo escultural, su cabello rubio y sus ojos azules transmitían una pureza celestial en contraste agudo con la negrura del callejón. Naruto, con una sonrisa serena, la saludó. El contraste entre la belleza sublime de Gabriel y el ambiente degradado era impactante, resaltando aún más la pureza del serafín. Gabriel, sorprendida, pero no atemorizada, reconoció a Naruto.
Entregándole una entrada para el Lux, le dijo que esa entrada era para que ambos pudiesen disfrutar de la noche allí. El conocimiento de que Gabriel era un serafín, un ángel de pureza, añadió una capa extra de significado a la situación. Su presencia celestial, a pesar de ser una de las más puras, no se veía intimidada por la oscuridad del callejón o la decadencia del Lux. La entrada, un símbolo de acceso a los excesos del lugar, se transformaba en una invitación a un encuentro más profundo. La tensión entre la oscuridad y la luz, el pecado y la pureza, se hacía palpable. Naruto, un hombre capaz de navegar entre ambos mundos, representaba la ambigüedad moral, el atractivo del pecado y la búsqueda de la trascendencia. El encuentro entre él y Gabriel, un ser de pura luz, se convertía en un punto de confluencia entre dos fuerzas opuestas, donde el deseo y la divinidad se entrelazaban en un baile tentador. Naruto, con un movimiento suave y seguro, la besó. El beso fue un torbellino de sensaciones, una mezcla de pasión terrenal y una pureza angelical. La intensidad del momento se hacía evidente en el hilo de saliva que los unía al separarse, la marca de su entrega mutua. La sensualidad de Gabriel, reprimida por su naturaleza celestial, se desbordó en un encuentro lleno de pasión y un deseo palpable. El callejón, testigo silencioso de ese encuentro, parecía desvanecerse en segundo plano. El contraste entre la suciedad del lugar y la pureza angelical de Gabriel, y el atractivo mundano de Naruto, creaba una imagen surrealista y poderosa. La pareja salió de su escondite, y cada mirada dirigida hacia ellos era una mezcla de envidia, admiración, y un cierto grado de asombro. La belleza de Gabriel y el encanto misterioso de Naruto se combinaban para crear una aura irresistible, un imán para la atención. Naruto, con una sonrisa pícara, sacó 2 entradas del bolsillo de su chaqueta. «Mira, Gabriel», dijo, extendiéndolas hacia ella, «entradas para el Lux. Me dijiste que querías un poco de diversión, algo de descontrol. Que tus hermanos son aburridos, que el cielo es monótono, siempre lo mismo». Sus palabras tenían un tono juguetón, pero detrás de la ligereza, se sentía la complicidad de 2 almas que buscaban algo más allá de lo ordinario. El Lux, con su promesa de excesos y transgresiones, se convertía en el escenario perfecto para una aventura fuera de lo común. Gabriel, con un leve rubor en sus mejillas, aceptó las entradas. «Pues, engañé a mis hermanos», admitió, su voz apenas un susurro. La idea de haber engañado a sus hermanos, de haber desafiado las reglas del cielo, parecía darle un toque de rebeldía, una chispa de diversión en su pureza angelical. El brillo travieso en sus ojos contrastaba con la imagen usual de un serafín. La curiosidad y la emoción se mezclaban con una pizca de culpabilidad, un cóctel de sensaciones que la hacía más humana, más accesible. Naruto, observando cada detalle en su expresión, no pudo evitar sonreír. «¿Quién pensaría que la serafín Gabriel miente?», comentó, con una sonrisa burlona que no llegaba a ser cruel, más bien una expresión de admiración por su audacia. El hecho de que Gabriel, un ser celestial de pura bondad, se hubiera atrevido a desobedecer las reglas celestiales, era en sí mismo una muestra de su carácter intrépido y su deseo de experimentar el mundo. El comentario provocó un pequeño puchero en los labios de Gabriel. Desvió la mirada, un leve enfado se asomaba en su rostro. Ser considerada una mala mentirosa por Naruto, alguien a quien admiraba profundamente, le causaba un pequeño pique. Naruto, sin embargo, no estaba dispuesto a dejar que la situación se deteriorara. Con un movimiento suave y delicado, tomó la mano de Gabriel y la atrajo hacia él. La rodeó con su brazo, sintiendo la suavidad de su piel contra la suya, la calidez que contrastaba con el aire nocturno fresco. «Ya, mi pequeña Gaby», susurró Naruto, inclinándose para besarla tiernamente en la mejilla, «no te enojes. Yo creo que eres una excelente mentirosa». Su voz era suave, cariñosa, un bálsamo para su enfado. El diminutivo cariñoso, Gaby, se deslizaba entre sus labios como una caricia, una muestra de la intimidad que compartían a pesar de sus diferentes orígenes y naturaleza. El ambiente, a pesar de la oscuridad de la noche, se sentía cargado de una tensión romántica, una mezcla de emociones que oscilaban entre la ternura y el deseo. La proximidad física entre ambos, la ternura del gesto, contrastaba con la oscuridad implícita del Lux, el lugar al que se dirigían. El lugar estaba asociado con la promiscuidad y la decadencia, pero en ese momento, solo importaba la conexión entre ellos. El peligro latente del lugar, la promesa de experiencias transgresoras, no amenazaba su creciente intimidad, sino que la hacía más intensa. Mientras seguían caminando, la mano de Naruto sobre la cintura de Gabriel, la sensación de calor que emanaba de su cuerpo, todo contribuía a la creciente atmósfera romántica y sensual.
La oscuridad de las calles, sin embargo, se sentía diferente a la oscuridad que uno encontraría en el Lux. Esta era una oscuridad natural, tranquila, en contraste con la oscuridad artificial, peligrosa y excitante que esperaban encontrar en el club. La mezcla de lo normal y lo sobrenatural, lo inocente y lo lascivo, se convertía en la esencia misma de su aventura. La idea de un ángel en un lugar tan oscuro, transgrediendo las reglas divinas, era una fantasía excitante, un juego peligroso que alimentaba su fascinación mutua. La expectativa del Lux, con sus excesos y su oscuridad explícita, se entrelazaba con la inocencia aparente de Gabriel, creando una tensión electrizante. La creciente intimidad entre ellos se hacía cada vez más evidente. Cada mirada, cada roce, era una chispa que encendía la llama del deseo. Y aunque el peligro acechaba en las sombras, el misterio del encuentro, el riesgo de su aventura, solo servía para fortalecer el vínculo que los unía, una conexión que trascendía las barreras entre lo celestial y lo terrenal. La noche prometía una experiencia inolvidable, una mezcla de inocencia y pecado, de luz y oscuridad que solo ellos podrían vivir. Mientras Naruto y Gabriel caminaban hacia el Lux, su presencia irradiaba un magnetismo irresistible. Los hombres, hipnotizados por la belleza celestial de Gabriel, la observaban con una lujuria palpable. Algunos, sin embargo, sentían celos y resentimiento por el hecho de que estuviera acompañada de Naruto. Las mujeres, por su parte, se veían atraídas por el encanto irresistible de Naruto, su belleza enigmática que desafiaba cualquier definición. Otras, al igual que algunos hombres, sentían una punzante envidia al ver la complicidad entre él y Gabriel. El aire estaba cargado de tensiones, una mezcla de deseo, envidia y una pizca de hostilidad. Las miradas lascivas de algunos, la admiración respetuosa de otros, y la abierta hostilidad de algunos más, creaban una atmósfera compleja y estimulante. La mezcla de emociones se sentía como un aura palpable, una energía vibrante que se cernía sobre ellos. La belleza de ambos, sin embargo, era tan intensa que eclipsaba cualquier otra sensación, atrayendo la atención de todos en su camino. Gabriel, consciente de las miradas lujuriosas que recorrían el cuerpo de Naruto, sintió un escalofrío de posesión. En un acto de clara afirmación y protección, se acercó más a él, presionando uno de sus brazos contra su pecho, y aferrándose fuertemente a él. La acción era un mensaje claro, una declaración de propiedad, un escudo contra las miradas ajenas. El brazo de Naruto, atrapado entre la suavidad de su cuerpo y la firmeza de su abrazo, se sentía como una armadura contra la invasión. El gesto no pasó desapercibido. Las mujeres que antes lanzaban miradas de deseo a Naruto, ahora eran fulminadas por la mirada gélida y protectora de Gabriel. Su presencia celestial, ahora impregnada de una ira sutil, era lo suficientemente intimidante como para disuadir a cualquiera de acercarse más a Naruto. Era una demostración sutil, pero contundente de posesión, un mensaje inequívoco de que Naruto era solo suyo. En ese momento, el contraste entre la escena normal de la calle y la oscura intimidad de su gesto se hacía evidente. La calle, con su flujo continuo de gente, representaba el mundo exterior, la normalidad cotidiana, mientras que la acción de Gabriel era una muestra de posesión casi sobrenatural, un evento que rompía el flujo normal de las cosas. La fusión de lo cotidiano y lo sobrenatural, la simple calle y el gesto protector, creaban una atmósfera única. Al llegar a la entrada del Lux, Naruto presentó la entrada, y ambos fueron admitidos sin dificultad. El portero, experimentado en el reconocimiento de las figuras importantes, los dejó pasar sin vacilar. La entrada, un pase al mundo de la decadencia y los excesos, se convertía en un símbolo de su privilegio, de su acceso a un mundo oculto a la mayoría. Una vez dentro, el ambiente se transformó. La música retumbaba, las luces de neón pulsaban, creando un frenesí sensual. El olor a perfumes, sudor y un dejo de algo más oscuro, algo prohibido, se sentía en el aire. El contraste entre el mundo exterior y la atmósfera interna del Lux era una frontera clara, una transición de la normalidad a la indulgencia desenfrenada. Naruto y Gabriel se adentraron en ese mundo. Gabriel, acostumbrada a la pureza celestial, se encontró rodeada por la oscuridad y el exceso. La lujuria en el aire era palpable, un peso que contrastaba con su naturaleza angelical. Sin embargo, la presencia de Naruto a su lado, su mano apretando la suya, le daba una sensación de seguridad, una ancla en la tormenta de sensaciones. El Lux, con su mezcla de luces y sombras, se convirtió en un escenario para un juego peligroso, donde lo normal y lo sobrenatural se mezclaban en un cóctel de emociones y sensaciones.
La tensión sexual, el peligro latente, y la protección de Naruto creaban una narrativa intrincada, en un espacio donde cada paso podía marcar la diferencia. Naruto entró al Lux con una sonrisa serena, su mirada recorriendo el espacio con una familiaridad que contrastaba con la evidente curiosidad y duda en el rostro de Gabriel. El club palpitaba con una energía frenética. Mujeres bailaban sensualmente en los tubos, la música retumbaba a un volumen ensordecedor, y el aire estaba cargado de un ambiente excitante y ligeramente peligroso. Era un mundo vibrante, un crisol de sensaciones que se fusionaban en un torbellino de estímulos. Para Gabriel, era un espectáculo nuevo, una experiencia sensorial abrumadora. Había visto a los humanos antes, pero nunca de esta manera. La escena era un espectáculo fascinante para Gabriel. Nunca antes había sido testigo de tal despliegue de sensualidad y libertad. Observó a los humanos con una mezcla de fascinación y desconfianza, su mirada curiosa recorriendo el espacio, analizando cada movimiento, cada gesto, cada interacción. Era un estudio de la naturaleza humana en su forma más cruda y desinhibida. Naruto, por su parte, disfrutaba del espectáculo visual, aunque su atención se centraba principalmente en Gabriel. Las mujeres que bailaban, aunque hermosas, no eclipsaban la belleza celestial de su acompañante. Su sonrisa era una mezcla de diversión y apreciación de la belleza femenina, pero sus ojos nunca dejaban de observar a Gabriel, capturando cada cambio en su expresión. La duda en la mirada de Gabriel era evidente. Sus hermanos le habían enseñado que las acciones de los humanos en lugares como este eran incorrectas, que el placer desenfrenado era una desviación del camino correcto. Pero Gabriel luchaba con esos conceptos, con las lecciones que había recibido en el cielo. La vida en el cielo, para ella, era monótona, aburrida. Sus hermanos siempre le habían dado la misma respuesta, y aquellos que no eran sus hermanos la ignoraban o la reprimían. Gabriel se sentía atraída por la energía del Lux, por la ausencia de juicio, por la pura y simple alegría de los humanos. Se dio cuenta de que, en realidad, no había dolor o pesar, solo placer y una vibrante energía que contrastaba con la estricta monotonía del cielo. Recordaba la advertencia de su hermano, pero la ignoró, impulsada por su propia curiosidad. En ese instante, tomó una decisión. Quería experimentar ese mundo, quería comprenderlo. Con un movimiento decidido, acercó aún más el brazo de Naruto a sus pechos, acentuando su gesto de posesión, mientras le decía con firmeza: «Sí, Naruto, vamos a entrar». Su voz, aunque suave, tenía un tono decidido, una reafirmación de su propia voluntad. El gesto físico, la declaración verbal, fueron una forma de reafirmar su decisión, de liberarse de las ataduras celestiales. Naruto continuó avanzando por el Lux, su sonrisa una máscara que ocultaba su aguda observación del ambiente. Notó cómo Gabriel permanecía pegada a su brazo, su curiosidad y su cautela luchando por el dominio. «No temas, Gaby», le dijo con calma, su voz amortiguada por la música. «Sé que tienes curiosidad por todo esto». Naruto, con la experiencia de un veterano en este tipo de lugares, le explicó las reglas tácitas del juego. Este lugar es para disfrutar, para dejarse llevar. Aquí no hay límites. La primera pregunta de Gabriel surgió de forma natural, surgida de su inocencia y su desconocimiento del mundo humano. ¿Por qué esas mujeres bailan semidesnudas en los tubos, Naruto? La respuesta de Naruto fue simple, casi brutal en su honestidad. Es su trabajo, Gabriel. Atraer clientes. El que paga más, se las lleva a la cama. Su tono era plano, sin juicio, solo una descripción objetiva de la realidad del Lux. La conversación continuó, una lección improvisada sobre la dinámica del lugar. Naruto explicó la función del alcohol, la diferencia entre el vodka y otras bebidas. Describió los bailes sensuales como el perreo o el marroneo, aclarando que eran formas de expresión y disfrute físico. Gabriel le hacía preguntas sencillas, mostrando su genuina curiosidad e inocencia. La conversación progresaba, pero Naruto no se andaba con rodeos. La siguiente ronda de preguntas se centró en la vestimenta y el maquillaje de las mujeres. ¿Por qué las chicas llevan faldas cortas, vestidos apretados, tacones altos?, preguntó Gabriel. Naruto respondió con la misma simplicidad. Buscan la atención de un hombre. Para tener sexo, o porque están trabajando. Y luego, la explicación de la verdad desnuda. Muchas trabajan acostándose con hombres. Les pagan por ello. Muchas no terminaron los estudios, o se escaparon de casa, o simplemente no quieren otros trabajos. Lo ven como una manera rápida de ganar dinero, o de satisfacer sus propios deseos sexuales. La lista sigue y sigue.
Se les conoce como prostitutas. La explicación simple, casi monótona, de Naruto fue un balde de agua fría para Gabriel. Su inocente visión del mundo se enfrentaba a la cruda realidad de la vida en el Lux. Sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y una incomodidad palpable. Naruto, percatándose de su reacción, añadió con suavidad: no te preocupes, Gabi. Nosotros vinimos aquí a divertirnos. Pero Gabriel se debatía internamente. La información que Naruto le había dado chocaba con su visión del mundo, con todo lo que había aprendido en el cielo. Sin embargo, por primera vez, sintió un deseo inmenso de experimentar lo que el mundo humano tenía para ofrecer, sin las limitaciones y las restricciones del cielo. La monotonía y la represión del cielo la habían cansado. Decidió liberarse, decidió divertirse a lo extremo, dejar atrás los intereses de los demás y priorizar los suyos propios. Con una sonrisa tímida pero decidida, dijo: sí, Naruto. Vamos a divertirnos. El cambio en su actitud era palpable. Había cruzado una barrera, dejando atrás la inocencia para abrazar la experiencia, con todas sus complejidades y consecuencias. El Lux, con toda su oscuridad y sensualidad, se convertía en el escenario perfecto para su transformación. Naruto, con una sonrisa pícara, rompió el silencio. ¿Quieres bailar? ¿Tomar algo? ¿O quizás, divertirte de otras maneras? Preguntó, su mirada recorriendo el cuerpo de Gabriel, deteniéndose en sus ojos con una intensidad que la dejó sin aliento. Gabriel, a su vez, observaba a Naruto con una mezcla de curiosidad e inquietud. La intensidad de su mirada le hacía sentir a la vez atraída y nerviosa. Naruto, captando su indecisión, le propuso ir a tomar algo. Mientras buscaban una mesa, el ambiente del Lux los envolvía. Música estridente, risas, conversaciones entremezcladas, y el roce constante de cuerpos. Gabriel dudó en pedir agua o jugo, pero un repentino impulso de rebeldía la hizo pedir un trago. Había venido a disfrutar, y no tenía intención de ser una amargada. Mientras esperaban sus bebidas, la conversación fluyó con facilidad. Naruto halagó su belleza, resaltando la forma en que su vestido acentuaba sus curvas. Ella, a su vez, elogió su ropa, notando lo atractivo que la hacía ver. La conversación se convirtió en un sutil juego de coqueteo, iniciada por Naruto y seguida con torpeza, pero con creciente entusiasmo, por Gabriel. Su inocencia se derretía poco a poco, y Naruto, con una sonrisa imperceptible, disfrutaba del proceso, observando cómo su acompañante comenzaba a perder esa ingenuidad angelical. Las bebidas llegaron. Gabriel tomó un sorbo, y una mueca de disgusto se apoderó de su rostro. El sabor le era extraño y desagradable. Naruto sonrió comprensivo. Es tu primera vez. Es normal que te sepa mal. Ya te acostumbrarás. La conversación continuó, fluyendo con una creciente complicidad y una tensión sexual sutil pero palpable. De pronto, Naruto sacó un pequeño sobre de polvo blanco de su traje, depositándolo en la palma de su mano. Al ver la curiosidad en los ojos de Gabriel, le preguntó: ¿tienes dudas? Gabriel asintió. Esto es una droga, explicó Naruto, un estimulante. Lo hice yo mismo, para que solo funcione con seres sobrenaturales. Gabriel ladeó la cabeza. ¿Eso no es malo? Preguntó. Naruto respondió con una sonrisa enigmática. Tu hermano te lo diría. Pero él no lo ha probado. Si ve daño en esto, es por cómo afecta a los humanos. Pero a nosotros nos llevará al límite, nos hará sentir lo mejor del mundo. Gabriel vaciló. La curiosidad luchaba contra su educación celestial. Pero había venido a divertirse, a romper con la monotonía de su vida celestial. Y, por primera vez, quería tomar una decisión propia. Con una nueva decisión, dijo que sí. Decidió que era su noche, su momento de liberación. Ya estaba cansada de que sus hermanos la controlaran y le impusieran su voluntad. Naruto le ofreció el polvo a Gabriel. Ella lo aspiró con un poco de recelo. Un torbellino de sensaciones la invadió al instante, sensaciones desconocidas, intensas, que la empujaban a un nuevo territorio. Naruto, tras ver la reacción de Gabriel, hizo lo mismo. Juntos, se adentraron en un mundo de sensaciones intensificadas, un viaje que los llevaría más allá de los límites de la experiencia, marcando un antes y un después en sus vidas. Pasaron unos minutos. El efecto de la droga comenzó a manifestarse gradualmente. Gabriel, inicialmente expectante, sintió un vuelco de emociones que la dejaron sin aliento. Era una cascada de sensaciones nuevas, intensas, abrumadoras. Felicidad, excitación, emoción, euforía. No tenía palabras para describirlo, era un torbellino sensorial que la transportaba a un plano de existencia desconocido.
Naruto, a su lado, experimentaba algo similar, aunque con una mayor contención, una calma que contrastaba con la efusividad de Gabriel. Observó a Gabriel, su mirada llena de fascinación. La veía más radiante que nunca, su belleza celestial intensificada por la droga, por la liberación de inhibiciones. La Serafín, sin mediar palabra, tomó la mano de Naruto y lo arrastró hacia la pista de baile. Sus movimientos eran sorprendentes, impecables, como si su cuerpo hubiera sido instruido por una fuerza más allá de lo humano. Su conocimiento parecía innato, como si llevara bailando toda la vida. Naruto, atribuyendo la habilidad de Gabriel a su observación de las bailarinas, se unió al baile. Sus cuerpos se movían al ritmo de la música, una danza sensual y apasionada que reflejaba la intensidad de las nuevas sensaciones que experimentaban. Se acercaron, sintiendo el calor de sus cuerpos, el roce de sus pieles. La fricción entre ellos se hacía cada vez más intensa, el contacto físico se intensificaba, llevando la danza a un nuevo nivel, uno cargado de deseo y una nueva forma de conexión. El baile culminó con Naruto agarrando a Gabriel por la cintura, un movimiento natural, fluido. Sus labios se encontraron en un beso que comenzó suave, pero rápidamente se intensificó, profundo y apasionado, reflejo de las emociones que los envolvían. Fue un beso de deseo, de entrega total. El intercambio fue intenso y absorbente. Al separarse, ambos respiraban con dificultad, la excitación reflejada en sus miradas. El beso, un momento de pura sensualidad y liberación, marcó un punto álgido en la noche, un nuevo escalón en la transformación que Gabriel experimentaba. La oscuridad del Lux, con su música y su atmósfera sensual, amplificaba la experiencia. La música, el movimiento, la sensación de euforía, todo se combinaba para crear un ambiente cargado de una sensualidad que contrastaba con la pureza celestial de Gabriel. El momento era a la vez normal, en el sentido de que implicaba una expresión física de deseo, oscuro, al desdibujar las líneas de la inocencia y la experiencia, y morboso, por la intensidad con la que las emociones estaban involucradas. La mezcla de estos tres elementos creaba un cuadro complejo y fascinante, un testimonio de la transformación que estaba teniendo Gabriel. Gabriel, impulsada por la euforía de la droga y la nueva sensación de libertad, insistió en bailar en un tubo. Naruto, comprendiendo su deseo, pero también consciente de las implicaciones de hacerlo en la pista principal, reservó una sala privada. El ambiente íntimo y privado ofrecía la privacidad que necesitaban. El pago fue rápido y discreto. El dinero, para Naruto, era un medio para lograr el deseo de Gabriel, para permitirle experimentar sin las limitaciones del mundo exterior. La puerta de la sala se cerró tras ellos, aislando el espacio en un remolino de sensualidad contenida. Gabriel, sin dudar, empujó a Naruto hacia un rincón de la habitación, y sin preámbulos comenzó a bailar alrededor del tubo. Sus movimientos eran hipnóticos, llenos de una sensualidad natural y una maestría que parecía innata. Era una mezcla de belleza angelical y una provocación sutilmente lasciva, una danza entre lo puro y lo profano. Naruto observaba, hipnotizado. Su mirada recorría cada curva de su cuerpo, cada movimiento fluido y seductor. Gabriel, con una gracia innata, se deslizaba alrededor del tubo, su danza un juego de luces y sombras, de revelación y ocultamiento. Con una naturalidad sorprendente, comenzó a desvestirse lentamente, un proceso lento y deliberado que intensificaba la atmósfera erótica de la habitación. El ambiente se cargaba de tensión sexual, una mezcla de excitación y anticipación. La privacidad de la habitación amplificaba la sensación, la convertía en algo más íntimo, más personal. Era un juego peligroso, un encuentro entre un hombre y un ángel, donde las líneas entre lo normal y lo extraordinario se desvanecían. Naruto, al ver la intensidad de la situación, tuvo que intervenir. El calor, la tensión sexual, la creciente excitación estaban al borde del peligro. «Mira, Gabriel», dijo Naruto, su voz suave pero firme, interrumpiendo el ritmo sensual del baile. «La noche no termina aquí. Tenemos mucho tiempo». Sus palabras tenían un doble significado. Una invitación a la contención, una sugerencia de disfrutar la noche a su propio ritmo, a explorar la creciente intimidad paso a paso. Con un gesto, le ayudó a detenerse, su mano rozando accidentalmente su piel, generando un escalofrío que recorrió ambos cuerpos. El momento suspendido en el aire se convertía en un nuevo comienzo. El peligro de lo que podría haber pasado, la tensión erótica que dominaba la habitación, y la decisión de Naruto de contener el momento, creaban una tensión que dejaba al lector en suspenso. Naruto, con una sonrisa enigmática, le pidió a Gabriel que se vistiera. Ella obedeció, la euforía de los últimos momentos aún latente en su cuerpo.
Mientras ella se vestía, Naruto esperó pacientemente fuera de la habitación, su sonrisa un indicio de la satisfacción que sentía. El contraste entre la intensidad de la experiencia pasada y la calma que exhibía ahora era llamativo. Para Naruto, era una noche de exploración y satisfacción, una noche donde había guiado a Gabriel hacia un territorio desconocido para ella. Una vez que Gabriel estuvo lista, Naruto la condujo fuera del Lux. Un automóvil negro y lujoso esperaba, un símbolo de su estatus y su acceso a un mundo diferente. Naruto sostuvo a Gabriel por la cintura, una acción que transmitía su posesión y su cuidado. La forma en que la abrazaba se había tornado mucho más cercana, mucho más posesiva, lo cual reflejaba la progresión de su relación y la nueva intimidad que habían creado. El coche era hermoso, un contraste con el ambiente oscuro y sensual del Lux. Su interior era elegante y sofisticado, un espacio de lujo que ofrecía un respiro de la atmósfera cargada del club. Ambos se subieron, pero la acción de Gabriel sorprendió a Naruto. En vez de sentarse en el asiento del copiloto, se sentó en sus piernas, apoyando su suave trasero contra su regazo. El gesto de Gabriel fue inesperado, íntimo y provocador. Era una muestra de confianza, una señal de que había abandonado la reserva que la caracterizaba antes. La cercanía física, la suave presión de su trasero contra sus piernas, despertó en Naruto una sensación intensa. El contacto físico era directo, visceral. El asiento del auto, un espacio normalmente anónimo, se convertía en un escenario de intimidad y deseo. La reacción de Naruto, la sorpresa combinada con el placer físico, hacía que el momento fuera intrigante. Ambos se miraron, sus ojos reflejando la intensidad de la experiencia compartida. El silencio del interior del automóvil, interrumpido solo por el suave zumbido del motor, acentuaba la intimidad del momento. Las puertas se cerraron con un suave clic, aislándolos del mundo exterior. El Lamborghini rugió al arrancar, un sonido potente que contrastaba con la quietud del interior, un símbolo de poder y control. Naruto mantuvo su mirada fija en Gabriel, su expresión una mezcla de deseo y admiración. Gabriel, a su vez, lo miraba con una intensidad que transmitía una mezcla de excitación y sumisión. El beso que siguió fue un torbellino de sensaciones, la pasión intensificada por la cercanía física, por el aislamiento del mundo exterior. La tensión erótica era palpable, latente en el aire. Sus labios se encontraron una vez más, en un beso profundo y prolongado que transmitía una creciente intensidad. Las manos se movían con una naturalidad instintiva, explorando, descubriendo, acariciando. Naruto, mientras besaba el cuello de Gabriel, provocó un gemido suave, casi imperceptible, que resonó en el espacio íntimo del automóvil. El contacto físico se intensificaba. El beso se convirtió en una caricia apasionada, las manos se deslizaban con libertad. La sensualidad del momento era electrizante, una mezcla de deseo, pasión y una creciente excitación. Naruto, sin perder tiempo, puso el auto en modo automático, dejando que la tecnología se encargara de la conducción mientras ambos seguían entregándose al torbellino de sensaciones. El camino que recorrían, el destino que les esperaba, parecían insignificantes ante la intensidad de ese momento. Naruto continuó besando a Gabriel, profundizando la conexión física y emocional. Entre besos, susurraba palabras de cariño, expresando un supuesto aprecio que resonaba en el corazón de la Serafín. Gabriel, ajena a la verdadera naturaleza de Naruto, se dejaba llevar por la pasión del momento. Veía en él bondad y compasión, cualidades que contrastaban con la rigidez y la frialdad del cielo. La manipulación de Naruto había sido sutil pero efectiva. Desde invitarla a salir y convencerla de mentir a sus hermanos hasta fomentar su rebeldía y su irresponsabilidad, Naruto había logrado cambiar la perspectiva de Gabriel, abriendo sus ojos a un mundo de nuevas posibilidades. Para Gabriel, Naruto era un faro de luz, una figura que la liberaba de las cadenas del cielo. Siento que hay bondad en ti, Naruto-kun, dijo Gabriel, mirándolo a los ojos con una sinceridad que tocaba el corazón de Naruto. Naruto sonrió, su mirada llena de afecto simulado. ¿Acaso mis acciones no lo demuestran, Gabriel? Preguntó, su voz suave y persuasiva. Pero detrás de la fachada de bondad se ocultaba un monstruo. Naruto Lucifuge era un psicópata, un genocida, un blasfemo, poseedor de un humor ácido y negro, y un enfermo mental en toda la extensión de la palabra. Gabriel, por supuesto, ignoraba la verdadera naturaleza de su amante. Mientras seguían con sus caricias, un flashback irrumpió en la mente de Naruto. Se vio a sí mismo con un terno negro, corbata roja manchada de sangre, pantalones negros y zapatos lustrados. Un sombrero levitaba sobre su cabeza, y sus ojos azules contrastaban con su cabello blanco manchado de rojo sangre.
Su rostro reflejaba una expresión de locura, una sonrisa perturbadora mientras caminaba entre los cuerpos mutilados de ángeles caídos. En sus manos, jugaba con la cabeza decapitada de un ángel caído, realizando trucos macabros. Su juego se detuvo cuando vio a Rafael, un serafín, un arcángel. Naruto sonrió, ajustándose la corbata mientras la sangre levitaba a su alrededor, moldeándose en forma de una nueva ama. Con una sonrisa burlona, miró al ángel, listo para el combate. Rafael, a su vez, lo observaba con repulsión. El flashback terminó abruptamente. Naruto volvió a la realidad, a los besos apasionados de Gabriel en el interior del automóvil. Miró a Gabriel y notó un detalle revelador. Uno de sus ojos se había tornado rojo. Parece que la droga ha dejado su marca,